Para analizar la realidad social, económica y urbana de Cali desde inicios del siglo XX hasta los años 70, debemos referirnos a la situación social, económica, política, administrativa y demográfica del Valle del Cauca, ya que el desarrollo de la región está intrínsecamente relacionado con la ciudad y la forma como fue permeada e influenciada por acontecimientos y factores de diversa índole, que contribuyeron a la realidad de Cali en esa época. Es importante reconocer la relación de los antecedentes que ocurrieron a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, hechos que evidencian el tipo de economía de la época y de los procesos migratorios, que ocasionaron asentamientos no focalizados, sino distribuidos por toda la región. Antecedentes. Segunda mitad del siglo XIX. La transformación de la hacienda colonial. Los primeros núcleos urbanos de la región giraban en torno a las haciendas coloniales, pues la tierra era fuente de empleo y sustento. A medida que los hacendados fueron adquiriendo más terrenos, aparecieron cambios en el uso y tenencia de la tierra. Estos terrenos estaban ubicados en su mayoría a lo largo de la región, razón por la cual los empleados o peones no se asentaron exclusivamente en un lugar específico, sino por el contrario se situaron en diversas áreas de la región, donde estaban las haciendas para que trabajaran. Pequeñas parcelas familiares. Surgen asentamientos humanos, conformados en su mayoría de un gran número de personas que habían padecido la inestabilidad de la primera mitad del siglo XIX, la crisis económica de la actividad minera del Chocó y el Pacífico y la población que anteriormente había sido esclava. Estas personas se fueron ubicando alrededor de pequeñas parcelas familiares localizadas alrededor del río Cauca. También hay que resaltar el crecimiento urbano y económico en el norte del valle, con amplios cultivos de café que convirtieron a esa parte de la región en una zona cafetera. Primeros años del siglo XX. Durante las primeras 3 décadas surgen dos hechos de manera casi paralela: el proceso separatista del Valle del Cauca y el funcionamiento del Ferrocarril del Pacífico. El proceso separatista, cuando el Valle del Cauca logra conformarse como nuevo departamento cuya capital es Cali, permite administrar el capital que producía en sus provincias. En 1909, Cali pasa a tener un dominio de un terreno muy productivo y tiene derecho a administrar directa y autónomamente los intereses, recursos y rentas propias, suficientes para sufragar sus gastos y dar impulso al progreso. El Ferrocarril del Pacífico. El ferrocarril fue crucial para el desarrollo y crecimiento económico de la región, porque permitió el acceso al mar Pacífico a través del puerto de Buenaventura. La demanda del azúcar y otros productos generó un movimiento en la economía agrícola y una expansión de las exportaciones, insertándose a la cadena de movilidad como el corredor de comercio exterior más importante, impulsando la economía de la región. El Valle del Cauca, al ser una de las áreas agrícolas más productivas de la nación, se convierte en uno de los principales centros industriales del país y propicia la creación de nuevos ingenios azucareros, situación que promueve la creación de empleos en torno a la dinámica del ferrocarril y la producción de azúcar. Además, promovió la migración de habitantes de otras regiones en búsqueda de oportunidades de trabajo. Crecimiento económico. La facilidad de interconexión entre pueblos y ciudades facilitó el comercio a menor escala y también migración hacia Cali de personas en busca de nuevas oportunidades laborales y emprendimiento. Cali se convierte en un punto obligado de paso de mercancías, promoviendo una serie de actividades que influenciaron el desarrollo de la industrialización, el comercio, la urbanización, las finanzas e estimularon la participación de nuevas industrias. Estos hechos convergieron e hicieron que Cali asumiera el liderazgo dentro de la región y propiciaron fuentes de empleo y crecimiento demográfico. A mayor número de habitantes, la dinámica del movimiento comercial, social y urbano caleño cambió y se crearon nuevas necesidades que debían ser suplidas. Fue así como aparecieron nuevos establecimientos y servicios. Por esto se incrementa el número de residencias, hoteles, almacenes, colegios, periódicos, bancos, transacciones comerciales y otras industrias incipientes que requerían el servicio de energía. La ciudad debía contar también con instalaciones idóneas de una capital, como edificios públicos, gobernación, cuarteles, escuelas, hospitales, asilos, plazas de mercado, matadero, templos, entre otros. El desarrollo de la construcción significó una gran cantidad de mano de obra y de materiales de construcción. El crecimiento sigue atrayendo a más personas en busca de oportunidades y continúa el crecimiento demográfico, el cual prácticamente se triplicó en un par de décadas. Década de los 40. A mediados de la década de los años 40 se habían superado las carencias de infraestructura eléctrica y acueducto, y estaba en pleno funcionamiento la integración vial de la región. Se fundan una gran cantidad de establecimientos industriales, siendo 1944 el año con el mayor número de creación de empresas. En esta década, Cali generó cerca del 60% del empleo y el 62% del valor agregado de todo el departamento. Hacia 1944, la industria de Cali era altísima proporción productiva de bienes de consumo,
como alimentos, bebidas, productos de materias primas como cuero, caucho y madera, cartón, textiles, cigarros, jabones y velas. En esta década se acelera el proceso de industrialización, el desarrollo económico de la ciudad y el proceso migratorio incidió en el crecimiento urbano. Cali creció demográficamente a una de las tasas más altas en su historia. Entre 1931 y 1958, la población casi se sextuplica, 5.7 veces. Ante el crecimiento poblacional y la restricción a la oferta de las tierras retenidas por las haciendas, aumenta la demanda de tierras y los precios. Las industrias también requerían mayores espacios y empiezan a buscar lugares alrededor del perímetro de la ciudad. Jumbo. Las empresas empiezan a migrar hacia Jumbo porque reunía una serie de ventajas, lo que originó concentración espacial de la industria moderna que se beneficiaba de las economías de aglomeración. Se inicia la integración industrial del área metropolitana de Cali con el resto de la economía. La Segunda Guerra Mundial. Aunque fue un conflicto externo, influyó en el crecimiento económico de la región, pues la coyuntura económica provocada por la guerra propició un proceso de sustentación de productos. Se requerían bienes de consumo intermedios, lo que dio lugar a cambios significativos en la estructura industrial de Cali y a una importante aceleración en el proceso de industrialización de la ciudad y del departamento, pues la ciudad empezaba a centrarse principalmente en la producción de bienes intermedios y de capital, contrastando con la estructura agroindustrial de las primeras décadas, caracterizada casi exclusivamente por la generación de bienes de consumo. Como el sector externo demandaba estos bienes intermedios, en 1944 la industria de Cali empieza a producirlos y esto impulsa la vinculación masiva del capital extranjero. Así, durante los 3 lustros de posguerra, se vive una aceleración en la transferencia tecnológica y en la expansión y consolidación del área industrial Cali-Jumbo. En las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial y hasta inicios de 1970, se asientan en Cali las empresas extranjeras de gran reconocimiento mundial, que producían bienes de consumo intermedio y de capital. 1945. Este crecimiento de procesos de industrialización, urbanización y modernización de la región hace necesaria la presencia de profesionales en diversas áreas de conocimiento y se funda la Universidad del Valle. Década de los años 50. Los hechos ocurridos en la década de los 40 aceleraron las ofertas laborales en Cali y la expansión demográfica de la ciudad. Esto permitió a un amplio grupo de personas la posibilidad de obtener un empleo, con mano de obra relativamente barata frente a la productividad y el valor agregado por el trabajador. Había más personas económicamente activas, con una mayor capacidad adquisitiva que requerían bienes de consumo en la ciudad. Década de los 60s y 70s. Desde los inicios de la década de los años 60 se acelera el proceso de terciarización de la población ocupada urbana, es decir, un aumento de las actividades del sector de servicios, sin que la ciudad perdiera su importancia industrial. El crecimiento industrial y productos intermedios hacen que disminuyan las labores enfocadas en las actividades primarias, como la agricultura, la caza, la pesca y la minería, y que crezcan ofertas en las actividades terciarias, dando lugar a un aumento en la participación de la población ocupada en el comercio y las finanzas, los servicios y el transporte. Los bienes de consumo intermedio y de capital vinculados a la inversión extranjera aumentaron significativamente. Sus productos tuvieron una elevada participación en el valor agregado. Crecimiento y empleo industrial. En este periodo, el empleo industrial en el área Cali-Jumbo aumentó casi en un 50%. Dentro del área metropolitana se produce una distribución espacial interna. Las empresas de gran escala se ubican hacia Jumbo, mientras en el perímetro urbano se localizan las de menor dimensión y especialmente las de actividades terciarias. Comportamiento demográfico. La interrelación de estos hechos, especialmente de orden socioeconómico y cultural, con sus antecedentes y factores de influencia que hemos analizado a través del curso, propician cambios en la región a nivel demográfico, que obviamente impactaron en el urbanismo de la ciudad, en su dinámica sociocultural, en su arquitectura y actividades de esparcimiento. Con el desglose cronológico que hemos hecho, podemos reconocer que los diversos momentos cruciales que impulsaron la economía y la industria propiciaron también la migración de habitantes de otras regiones que llegaron a Cali, atraídos por su bonanza, ofertas laborales e incluso la creación de nuevos negocios, en su mayoría de servicios. También podemos reconocer que los asentamientos no se focalizaron en un solo punto de la ciudad, sino alrededor de los centros industriales y vías de comunicación hacia otras ciudades y vía férrea. Esos individuos provenían de diversas regiones, especialmente de las áreas rurales del valle, del Viejo Caldas, Tolima y Chocó.
Traían consigo su estructura cultural heredada, con sus costumbres, hábitos, folclor, acento, gastronomía, forma de vestir y de comportarse, que al irse asentando y creciendo también fueron mezclando con las costumbres propias de la región. El crecimiento demográfico está también ligado al tipo de actividad en la que estas personas pudieron insertarse, el nivel de escolaridad que poseían y la posibilidad de acceso a qué tipo de empleo y la cantidad de remuneración recibida. Porque los ingresos de estas personas económicamente activas también influenciaron el estrato socioeconómico que pasaron a conformar y el tipo de productos y servicios que consumían, así como también el sector de la ciudad en el que se ubicaron, porque impactaron en la expansión física de Cali. La ciudad creció en diferentes direcciones y el tipo de arquitectura también se modificó. La ciudad básicamente estaba fundada cerca de la actual Plaza de Caicedo, el centro histórico y distribuido entre la carrera primera, la calle segunda y el río Cali. Hacia 1920 se inicia la urbanización organizada. Para 1930 se construye fuera de este marco hacia el sur, el barrio San Fernando para clases medias altas, profesionales y extranjeros vinculados a la ciudad, y se empieza a evidenciar un cierto cambio en la arquitectura de las viviendas y el empleo de nuevos materiales de construcción. A partir de los años 40 también se empieza a construir al otro lado del río, es decir, hacia la zona norte de la ciudad. Aparecen desarrollos dispersos hacia el sur. La unidad crece alrededor del marco urbano, siguiendo las rutas y caminos de salida a otras ciudades importantes como Popayán, Candelaria, Palmira y Yumbo. El centro pasa a ser ocupado por aquellas actividades propias del modo de desarrollo económico de Cali y la región, enfocadas en el área comercial, financiera, bancaria y oficinas de profesiones. Aunque la tasa de crecimiento de la población de Cali se redujo en la década de los años 70, se presentaron nuevos fenómenos sociodemográficos y económicos que indicieron en el crecimiento de la demanda por la vivienda, tal vez influenciados por el crecimiento del número de hogares asociado al fraccionamiento de la familia tradicional y a la disminución del número de personas por familia, o a la expansión del sector informal como generador de ingresos, mejorando el nivel de ingreso de algunos sectores de la población. Aparecen ofertas de vivienda con facilidades de crédito territorial e Invicali, que la creación del sistema UPAC. El crecimiento de sectores sociales altos y medios vinculados al desarrollo industrial y a las actividades terciarias modernas dieron lugar a la ampliación de la demanda de tierras de uso residencial. No se puede pasar por alto la aparición o construcción de espacios dedicados al deporte y a la cultura, como teatros, museos, centros deportivos y artísticos, y obras viales e infraestructura creadas para adecuar la ciudad como sede de los Juegos Panamericanos. La tendencia fundamental de expansión para los sectores de bajos ingresos fue el suroriente, pero también el nororiente. En el distrito de Agua Blanca se alojaron predominantemente inmigrantes internos de Cali. Este fenómeno incidió en la disminución de la densidad de población de la ciudad. Muchas gracias.